La fe que no está fundamentada en la palabra de Dios es una fe que no sirve. Iglesia, hágame, no sirve. Por más bonita que parezca, no sirve. No te va a salvar, no te va a llevar al cielo. Hay que orar a Dios, auméntame la fe, pero hay que decir: Señor, que mi fe sea verdadera. Iglesia, métete en la mente que la fe es necesaria para obedecer a Dios, para someternos a su palabra. Hermano, no importa lo que yo le diga o alguien le diga, camine por la Biblia. Y por eso es que nos preocupamos aquí, que aunque estos sean sermones que no ponen a nadie a danzar un solo pie, porque hay iglesias cuando usted predica todo el mundo danzando y corriendo y emocionado. Váyase de aquí pensando cómo está su vida espiritual. Así que seguimos orando y pidiendo a Dios y diciéndole: Señor, aumenta nuestra fe. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Leemos para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Señor, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, mi Padre, por el privilegio que tú nos concedes en esta hermosa hora de predicar tu santa y bendita palabra, Señor. Mi boca está en tus manos para que tú la utilices conforme a tu voluntad, y que podamos edificar este pueblo y que podamos ser ministrados a través de ella. Espíritu de Dios, toma el dominio y el control. Las vidas que están sedientas de ti, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de sus corazones, Señor, y podamos afirmarlo en la roca inconmovible que eres tú. Gracias por esta oportunidad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Hoy la segunda parte del tema: Señor, aumentanos la fe. Como decíamos la semana pasada, en el contexto que el Señor aquí está hablando con sus discípulos, y los discípulos con Él, y le hacen tal petición, los discípulos no tuvieron un momento de fracaso o estaban orando por alguien y no vieron el milagro. El Señor está hablando de ciertos requerimientos que hay en el reino de Dios, de cómo el cristiano debe manejarse. Y al ellos ver las exigencias que el Señor tiene para con sus hijos, y de cómo el cristiano debe ser diferente a los del mundo, porque estamos en el mundo pero no somos del mundo, y cómo son las leyes del reino de Dios, que es muy diferente a los parámetros del mundo. Los discípulos entienden que no es tan sencillo de aplicar o de asimilar. Perdonar hasta 70 veces 7, orar por lo que me ultrajan y me persiguen, y una serie de prácticas que no son comunes. Ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. O sea, lo que tú estás describiendo se hace demasiado difícil a la mente humana. Necesitamos una fuerza mayor, y ellos entienden que esa fuerza mayor viene de su fe puesta en Jesús. Por eso dicen: Señor, aumentanos la fe. Y estuvimos hablando de que hay personas de que lamentablemente tienen una fe que ellos creen que es verdadera, y lamentablemente son falsificaciones de fe, como los pensamientos positivos. Y con esto no estoy diciendo que tenga pensamiento negativo. Lo que pasa es que yo pensar positivamente, optimistamente, no significa que es que yo tenga fe. Por ser optimista no significa que sea mi fe verdadera. Tú puedes ser una persona optimista, pero fácilmente no tener una fe verdadera. Mi abuela era muy optimista. Ella me decía: mira, mi hijo, ella me quería mucho, mamá Aguila, si yo cojo una mecedora y yo hablo o oro a una mecedora, yo voy a tener respuesta, porque yo tengo fe. Ella me dijo eso y nunca se me olvidó. Y yo decía: es verdad que ella tiene fe, pero es una mecedora.
su fe no es verdadera. Y así hay muchos de nosotros que tenemos un concepto de fe, que creemos muchísimas cosas y tenemos un concepto muy distorsionado de lo que es la palabra del Señor, de lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces pongo mi fe en algo que no es verdadero. Personas que hacen mucha confesión positiva, personas que hacen declaraciones con mucha determinación, lo hacen con mucha fe. La pregunta es, ¿esa forma de yo hacerlo es bíblica? ¿Me lo enseña la Biblia? ¿Que yo al hacerlo de esa manera voy a obtener una respuesta inmediata? Porque lo hice de esa manera. Entonces tenemos que saber dónde estamos fundamentados. Y por eso hablé de lo que sí es fe. Y fundamentamos en Hebreo 11:1. Es por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y de verdad que se hace difícil usted estar convencido de algo que no se ve. Eso es fuerte, amado, muy pero muy fuerte. Sin embargo, ahí es que está la fe genuina. Por eso hicimos ciertos planteamientos la semana pasada acerca de cómo nosotros debemos entender, asimilar lo que es la verdadera fe. Y hay personas que de una manera u otra, aunque tienen diferentes creencias, ellos no han podido desarrollar una fe verdadera. O sea que no es creer en muchas cosas, sino en quién yo creo. En quién yo creo. Ahí está el fundamento de nuestra fe. Y los planteamientos que hicimos la semana pasada de cómo podemos tener esa fe verdadera. ¿Cómo la podemos tener? ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Por qué Dios ha decidido que los hombres vivan por fe y no por vista? El hombre vivía por vista y falló. Entonces, ¿cómo puedo yo convencer a alguien de lo que no veo? ¿Qué evidencia yo puedo presentar de algo que no veo? De Dios. Entonces, este sermón de verdad que tiene muchas enseñanzas preciosas. Señor, aumentanos la fe. Todos tenemos que hacer esa petición, esa oración delante de Dios. Y eso me recuerda a una señora que ella iba a ser sometida a una operación. Y es para que usted vea cuando usted tiene esa confianza. Entonces el cirujano, conmovido por la operación que la señora le iban a hacer, ya que esa operación la iba a dejar sin voz, lamentablemente había que salvar la vida, pero ella tenía que perder la voz. Ya no iba a poder hablar, iba a quedar muda. Entonces el doctor, cuando ve a esta joven señora, le dijo la realidad: cuando usted despierte, lamentablemente no podrá hablar más, no lo va a poder hacer. Y le dijo: ¿no le placería a usted pronunciar ahora, antes del anestesismo, algo que pudiera recordar como su última palabra en este mundo? Antes de que usted sea sometida y despierte de la cirugía, exprese por lo menos sus últimas palabras. La joven, sentada en la mesa de operaciones, contestó: sí, gracias, doctor. Y dice, con trabajo dulcemente abrió sus labios y cantó las siguientes palabras: y cuando muda, desecha en el polvo, en el sepulcro mi lengua esté, tu poderío que me ha salvado, con nuevo canto celebraré. Cuando el doctor escuchó esas palabras, la emoción en el entorno era demasiado. El cirujano, que era un agnóstico, que no creía en nada, ¿me entiende? Un agnóstico no es que sea un ateo, es alguien que aparentemente en su juicio no tiene creencia de nada, ni en Dios, ni en Satanás, ni nada de esto. Dice que empezó a pensar en la salvación de su alma en el momento. ¿Qué tiene esa joven? Hay algo especial en ella. Wow, lo conmovió. Se dio cuenta que lo que la joven poseía era algo más valioso que su agnosticismo. ¿Entiende? Eso es lo que hace una fe verdadera. Entonces nosotros tenemos también
varias causas por las cuales la fe del cristiano puede menguar. Aquí los discípulos dicen: Señor, aumentanos la fe. Y yo sé que todos nos gustaría saber cómo podemos aumentar la fe, pero también es bueno que nosotros podamos conocer también cómo se nos hace mermar nuestra fe. Usted y yo podemos estar bien fundamentados en Cristo, pero la fe nuestra podría en un momento determinado comenzar a extinguirse. Hay hombres, hay personas que creyeron fuertemente en el Señor, en sus promesas, y después al pasar de los años usted dice: ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué fue lo que hizo que su fe desapareciera? Era alguien que inspiraba, era una mujer que inspiraba, pero ¿por qué ese cristiano abandonó la fe? Y todo esto tiene que llamar la atención a nosotros. Por eso la Biblia habla del sembrador y nos da a entender grandes verdades en el reino de Dios. Y son verdades que tú y yo tenemos que aplicar en la vida cristiana. Y en Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hablando de la semilla junto al camino. O sea, muchas veces, amado, nosotros no preparamos el terreno, no preparamos nuestra vida espiritualmente hablando para recibir la semilla. Si usted tira la semilla en el camino, se sobreentiende que puede ser pisoteada. Se sobreentiende que los pájaros podrían coger la semilla. Entonces, una semilla junto al camino posiblemente sea una semilla que no tenga buenas raíces. Y al no tener buenas raíces, por eso el Señor dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque está en la superficie. Está en la superficie. Entonces hay cristianos que no profundizan su fe. Hay cristianos que tienen una fe superficial. Y óigame, lo duro es que se conforman con esa fe. Es el cristiano que, aunque entiende que tiene que leer la Biblia, que tiene que orar, que tiene que congregarse, que tiene que practicar lo que es el servicio, el amor, los principios y valores que la palabra de Dios enseña, ellos hacen las cosas a su manera. No hacen nada de esto, por consiguiente son vulnerables, son débiles. Y el enemigo lo que hace es que arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Ese es el que es sembrado junto al camino. No es que no recibió la palabra, sí la recibió, pero no hubo profundidad en la misma. Entonces, cuando usted siente que su fe no es suficiente, ahí es que usted tiene que clamar al Señor y decir: Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe porque soy vulnerable, porque no tengo raíces profundas. Son personas de carácter fluctuantes, que no están bien fundamentados, y por eso abandonan el camino del Señor. Por eso Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Por eso es, amado, que hay solamente una clase de creyente que puede desarrollar una fe verdadera, una fe bien profunda. Hay otros que lamentablemente fueron sembrados en espino, como dice Mateo 13:22. Y el que fue sembrado en espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ay, Señor, infructuosa. Esa es otra manera por la cual la fe puede mermar. Y esta es una lucha que todos tenemos. Y esta sí que es difícil, porque todo lo que estamos aquí, estamos conscientes que el afán, la ansiedad, el anhelo de riqueza, amado, casi todo el mundo
desea ser rico, desea tener dinero, desea vivir bien. ¿Sabe cuál es el problema? Que para usted tener dinero y vivir bien, entonces caemos en la trampa del afán y la ansiedad. Y usted lo justifica porque quiere vivir bien, pero no sabe que está sumergido en una trampa donde el enemigo te envuelve en el afán y tu fe comienza a mermar, a disminuir. Poco a poco, paulatinamente, comienza a disminuir. Y cuando te vienes a dar cuenta, ya no te interesa congregarte porque te acostumbraste a no ir a la iglesia. Dese cuenta, y es sencillo, amado, que ahora después del COVID hay muchos hermanos que todavía no se congregan regularmente. Hay hermanos que se convirtieron en domingueros y mensualmente vienen a la iglesia. Y hasta es mucho, se le encuentran que es mucho venir una vez al mes. Eso fue después del COVID. Después del COVID se acostumbraron. Caímos en la trampa de las redes de Zoom, que en un momento determinado fue un medio que nos ayudó, pero esa no es la normalidad. Había iglesias que todavía en estos días se estaban congregando por Zoom, después de 1 año y pico de la pandemia. Dice, ¿no es que está funcionando así? No, amado, la iglesia no funciona por Zoom. No es lo mismo, no es igual. Hay que sentir el calor de los hermanos. Como le decía yo a alguien, dice, no, yo no tengo que congregarme. Dice, ¿y por qué la Biblia entonces lo dice que hay que congregarse? ¿Y cómo usted sabe cuando un hermano tiene necesidad? Cuando necesita estar ahí pendiente de un hermano, ¿cómo usted se da cuenta cuando un hermano va o no va a la iglesia? Si usted no se congrega, ¿cómo usted se entera? Porque algunas veces, si usted se da cuenta, usted sirve de inspiración a otros. De inspiración, hasta con un saludo, con un abrazo. Te sientes motivado al sentir el calor, el amor de los hermanos. Entonces, el que fue sembrado entre espinos, el afán de este siglo, y de verdad que estamos bien afanados, amado. Y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Y usted ha visto personas que fueron hombres, mujeres de fe. Y quiero aclarar algo. Yo no estoy hablando que si usted Dios lo bendijo y es una persona rica, millonaria, usted está mal o usted no tiene fe. No, yo no comparto eso. Porque la Biblia me habla de uno de los hombres más ricos que tuvo la tierra en su época, llamado Job. Y hay pocos hombres que tuvieron la integridad de Job. ¿Qué demuestra esto? Que usted puede tener riqueza y también puede ser un gran siervo o una sierva de Dios. Siempre y cuando su mente esté puesta en Cristo y vea la riqueza como un medio y no como un fin. Ahí está todo, amado. Ahí está todo. Porque el problema de muchos de nosotros es que cuando Dios nos bendice, nuestra mente se concentra en las bendiciones que tenemos. Y si viene un ciclón, tú estás atormentado porque lo que tú tienes lo vas a perder. Y estás atormentado por todo, te roba la paz, te roba. Amado, hay que saber ser rico. Hay que saber ser rico. Y eso me acuerdo de una anécdota de un millonario que iba cruzando por una casa de doña Pepa, una señora muy pobre, pero era cristiana. Y doña Pepa solita, ni los familiares, ni nada. Y cuando él escuchó cantándole al Señor y con el gozo que lo hacía, el hombre se conmovió al escuchar esa voz tan linda que, wow, conmovió su corazón. Y se sintió motivado, este hombre rico, a entrar a la casita de aquella señora pobre. Y habló con ella. Y ella, de verdad, que conmovió el corazón de este hombre. Porque este hombre fue allí prácticamente como quien dice, ¿y qué motivo tiene ella para hacer lo que está haciendo? Porque mira la condición en la que vive. Nieve, todo frío. Y cuando esta señora comenzó a hablar con este hombre quedó tan impactado porque ella fundamentó su gozo, su fe, no en lo que tenía. Y le dio a entender a este caballero
que cualquier situación del mundo a él le preocupaba por todos los bienes que tenía, y que él no podía cantar como ella lo hacía, porque ella decía: yo no tengo nada que perder, porque a mí todo me lo da mi Salvador, y es de Él, y Él tiene control de mi vida. Y por eso siempre me siento motivada a cantarle a Él, porque Él es mi sostén. Entonces, cuando este caballero vio la actitud de aquella señora, dice la historia que este hombre sacó su conclusión y dijo: esta señora es más rica que yo. Porque se dio cuenta que lo que ella tenía era más que suficiente para ella vivir gozosa. Y se sentía que tenía demasiado y que no le hacía falta nada. Y aquí se cumple un decir muy popular, que rico no es aquel que tiene mucho, sino aquel que menos necesita. Así de sencillo. Hay personas que tienen grandes posesiones, que tienen mucha riqueza, pero no tienen paz. No duermen tranquilos, con pastillas que duermen. Y hay otros que aparentemente no tienen nada, que viven el día a día, pero su fe está puesta en el Señor. Y esas personas se sienten tan gozosos cada vez que ven el sol brillar por un día más que el Señor les regala. Pero hay otros ricos que están asustados en el día que viene por los afanes, este y el otro y tal cosa y aquello, y eso no tienen paz. Amado, lo más lindo es descansar en el Señor. Descansar en el Señor y ser personas que tengamos esa actitud de agradecimiento. Entonces, la riqueza pueden ahogar nuestra fe, y la fe se hace infructuosa. El afán. Ustedes saben que estamos en un mundo que ha ido evolucionando demasiado rápido. Aún para usted salir a las calles tiene que tener cuidado, porque usted ve a la gente demasiado rápido, demasiado afanoso. Hay personas que entienden que 24 horas es muy poco para ellos pasar el día. Les gustaría que tuviesen más porque necesitan hacer más dinero. Y explotan un sistema capitalista que explota a los trabajadores, que muchas veces creen que no hay familia, que no hay descanso, que somos máquinas. El afán y la ansiedad. Y aquellos que quieren hacerse de dinero dicen: sí, pues si hay horas extras yo las trabajo todas. Y se les olvida que hay familia. Descuidan los hijos, descuidan la esposa, descuidan todo. Ese sistema, ¿sabe qué pasa? Ahoga la fe del creyente. Ahoga la fe del creyente. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque hay otros que están bien afanados. En un momento determinado, Marta y María, el Señor estaba en la casa de ellos, en Lucas su capítulo 10, verso 38. Y dice la Biblia que cuando le recibieron en la casa, María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra. Marta se preocupaba mucho por los quehaceres y se acercó al Señor y le dijo al Señor: mira, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. De verdad que Jesús fue una figura muy controversial. Y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Humanamente hablando se ve un poquito injusto. El Señor lo que quiso decir: oye, mi hija, cuando es el momento de la palabra, cuando es el momento donde Dios está hablando y está ministrando y hay una visitación de parte de Dios, no te envuelven afanes. Pero que hay que comer, deja la comida ahí, que nadie se la va a comer. Si hay que comer un poquito más tarde, espera un poquito más tarde y le ayudamos todo. Pero ahora hay que estar concentrado en la palabra de Dios. O sea, si tú quieres que tu fe aumente, tú tienes que sacarle ventaja al tiempo que Dios te da y saberlo redimir. Porque hay personas que están más afanadas en los quehaceres del hogar y se le olvida su relación con Dios. Y esto es para todos, iglesia. Para todos. Porque estamos también bien afanados en la casa.
con muchos quehaceres, pero se nos olvida y descuidamos nuestra relación con Dios. Y aunque usted no lo crea, esto debilita la fe. Porque la fe debe ser alimentada. Y la Biblia te habla de esto, hay que alimentar la fe. Entonces, estar con demasiado, yo no estoy diciendo que trabajar es malo, porque la Biblia habla de trabajar. Es que todo es un equilibrio. La Biblia habla de trabajar y que el que no trabaja y que no coma. Pero entonces hay otros que creen que la vida es trabajo solamente. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, el tiempo de Dios, usted no puede comprometerlo con nada ni con nadie, porque ese tiempo es sagrado. Es sagrado, amado. No que yo saco mi diezmo de lo que el Señor me da. Gran cosa. Saca parte de tu vida. Saca parte de tu tiempo. Por lo menos diezmale de tu tiempo al Señor. Ay, pastor. Y yo sé que Dios va a estar más contento que con usted llevar una ofrenda allí de todo lo que usted gana cuando está descuidando su vida espiritual. Por eso Mateo 13:23 dice: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia. Estar afanando constantemente es algo que podría lamentablemente apagar nuestra fe. Tenemos que entender que en el mundo que nosotros vivimos es un mundo que tiene demasiado trampas para el cristiano. Y lo más lindo es cuando el cristiano entiende que su dependencia viene del Señor. Por eso cada día hay que aumentar y decir: Señor, aumentanos la fe. Es como una oración que hacían los pescadores en Bretones. Y dice que cada vez antes de ellos embarcarse, en la mañana, oraban de esta manera y decían: Señor, guárdame, oh Dios, porque mi barca es tan pequeña y tu mar es tan grande. Esa es la oración que ellos hacían siempre, todos los días, antes de salir a pescar. Y de verdad que es una oración muy acertada. Porque cuando usted la lleva a la aplicación de la vida, yo creo que todos debemos de imitar esa oración. Todos los cristianos. ¿Por qué? Porque todos nosotros navegamos en el océano del mundo. Y de verdad que es bien grande. Y que usted no sabe por dónde el enemigo viene. Entonces hay demasiadas tempestades y nosotros somos frágiles. Estamos en una barquita pequeña. Lo más lindo es entender e invitar a que Jesús esté en tu barca. Y tú creer que Él está ahí. Es creer, amado, creer. Porque es entender de que Dios tiene el control de tu vida y mi vida. Hay momentos de turbulencia que son bien difíciles. Y hubo un momento de turbulencia y dentro del avión iba una niña. Y todo el mundo estaba con Santa María, Madre de Dios, y cada quien rogaba a sus dioses, como los tiempos de Jonás. Porque óigame, usted clama. Las personas se quedaron impresionados porque la niña, hay una niña, y ella estaba muy tranquila y confiada. Cuando el avión se normalizó, que estaba normal, todo tranquilo, las personas quedaron conmovidos porque otros lloraban entendiendo que iban a perder su vida. Pero ¿por qué esta niña estaba tan tranquila y tan confiada? Y le preguntaron: ¿por qué no te sentimos a ti con miedo, con pavor, nada de eso? Y ella dijo: lo que pasa es que el piloto es mi papá. Y yo estaba segura qué clase de piloto es mi papá, que por más turbulencia que hayan, él iba a tomar el control. Y si tan solo nosotros pudiésemos entender que el Señor es quien tiene el control de tu vida y de mi vida, de las turbulencias que vienen a la vida día tras día.
Si tan solo nosotros pudiésemos estar confiados y entender, amado, que si morimos lo hacemos para el Señor y si vivimos también lo hacemos para el Señor, no habrá tantas preocupaciones, tantas quejas, tanto miedo, tantas lamentaciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Como iglesia tenemos que pedirle a Dios cada día que nos ayude a aumentar la fe, iglesia del Señor. Señor, aumentanos la fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Y es que una persona no puede creer a menos que escuche. No que escuche palabra o cualquier palabra. Es que escuche la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. El medio es la palabra de Dios. Y todos nosotros que queremos aumentar nuestra fe, tenemos que aprender a escuchar la palabra del Señor. No hay otra forma, amado, que el hombre pueda confiar en Dios si no es a través de su palabra. La palabra de Dios es esencial para el desarrollo de mi fe. No es que alguien me diga, que me profetice, no, es que dice la palabra. Por el oír la palabra, no lo que otro me diga de parte de Dios, sino que me dice la Biblia. Porque hay muchos de nosotros que somos dependientes de lo que otro diga. Y si Dios no usa la boca de otro para hablarme, ya yo estoy muerto, yo estoy que Dios me abandonó. Pero tenemos una Biblia que es la palabra profética más segura. Y aún teniendo la Biblia, amado, muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios. Por eso la iglesia tiene que entender claramente que no puede existir una fe verdadera en un hombre a quien Dios no le haya hablado a través de su palabra. O sea, usted puede tener fe en muchísimas cosas, pero fe verdadera tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Y si tu fe no está fundamentada en la palabra del Señor, entonces tenemos que revisarnos y hacer un cambio, hacer un reajuste, iglesia del Señor. Así que la fe proviene ¿de a dónde? De oír. ¿Oír qué? ¿Qué es el medio? La palabra de Cristo. O sea, no es cualquier otro sermón. Si el sermón que yo le estoy dando a usted es de prosperidad, de que Dios te va a hacer rico y millonario, escuche. Si el sermón que estoy dando es que se te van a resolver todos los problemas que tú tienes, si el sermón que te estoy dando es que tu enfermedad se va a ir tan pronto tú aceptes a Cristo, si el sermón que te estoy dando es que todo el mundo te va a amar cuando tú te arrepientas a Cristo, si el sermón que te estoy dando es que todos los problemas que tienes en ese momento determinado, por la cual posiblemente esté escuchando la palabra, se van a resolver como si fuera un toque de vara mágica. Y perdón por usar esto, porque oímos la varita mágica. Amados, yo quiero decirle que estamos inyectando una fe que no es verdadera. Pastor, pero me funciona, porque lo motivé a venir a Cristo, pero no lo plantaste en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando esta persona se dé cuenta que lo que tú le dijiste no se cumplió, ¿qué va a hacer? Va a abandonar el barco. Lo va a abandonar. Y eso siempre me acuerda a alguien que llegó aquí una mañana. No sé si los hermanos recuerdan un matutino. Una mujer que yo oré por ella, y cuando oré por ella estaba endemoniada, poseída por el diablo, y oramos por liberación y Dios la libertó. Y llegó embriagada aquí. Yo era cristiana, pero yo llegué con problemas al evangelio y me dijeron que todos los problemas se iban a resolver. Y cuando llegué, entonces se aumentaron los problemas con el esposo, con la familia y esto. Y yo abandoné porque el Señor me falló. Entonces yo tuve que ministrar y decirle que el Señor no le había fallado. Que quienes fallaron fueron los que le dieron el mensaje. Que le dieron un sermón que no era verdadero. Que no inyectaron una fe verdadera en ella. Y cuando pasamos aquí a orar por ella, los demonios se manifestaron, amado. Estaba poseída por el diablo. Y Dios la libertó poderosamente. Pero, amado, nosotros no estamos para ganar muchas vidas y traerla a la iglesia con un mensaje que no sea verdadero. No.
por decir que tenemos 500, 1000 personas, porque hay iglesias que se jactan de esto. Pero entonces los hermanos no están fundamentados. Tú prefieres tener 50 personas fundamentadas en la fe, creyendo en Cristo, dispuestos a obedecer la palabra, y no tener una iglesia llena de personas engañadas. Para que no se cumpla la palabra de Cristo cuando le dijo a los fariseos que ellos navegaban mares, cielo, tierra y mar detrás de hacer o convertir a alguien al judaísmo, a ser un judío prosélito. Y después que lo conseguían, lo convencieron, hacían más hijos del infierno que antes. Entonces, cuando usted le lleva una doctrina falsa, que no es verdadera, lo están haciendo más hijos del infierno que antes. Eso es peligroso, amado. Entonces Pablo está hablando claramente aquí, amado. El oír viene cuando usted escucha la palabra del Señor. O sea, el mensaje está en las buenas nuevas, en la buena noticia. Ahí está el mensaje, ahí está la esencia, amado. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en Isaías que no todos obedecieron al evangelio. Escucharon, pero no obedecieron. Entonces, así que la fe aquí proviene, es de escuchar, del oír las palabras del Señor. Por eso en Apocalipsis dice, el que tiene oído para oír, oiga. O sea que yo puedo tener oído, oído y no entender lo que me están diciendo, aunque sea en español. Oiga, el que tiene oído para oír. O sea, la fe proviene por el oír la palabra de Cristo, no otra palabra. Muchos desecharon la piedra, la desecharon, la del ángulo, tropezaron. ¿Por qué? Porque despreciaron el mensaje. Entonces, si yo quiero tener una fe verdadera, yo tengo que recibir el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, la buena nueva de Jesucristo, que es el evangelio. Entonces, si yo no estoy fundamentado en la palabra, mi fe no es verdadera. Los discípulos habían escuchado mucho de religión. Por eso le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. O sea, lo que tú nos estás enseñando es muy contrario a lo que nosotros hemos escuchado toda la vida. Y se nos hace difícil vivir así, fundamentado en esa fe que tú nos expresas. Y lo duro es cuando la fe suya no crece, cuando mi fe no crece. Hay que aumentar la fe, hay que hacer crecer la fe. Dese cuenta que el Señor compara la fe del cristiano como que un grano de mostaza. ¿Sabía usted que el grano de mostaza es el más pequeño que hay de todas las semillas? Dice el Señor, el más pequeño. Y yo digo, óyeme, pero es real. Sin embargo, el Señor hace comparación del grano de mostaza, hasta qué tamaño puede alcanzar. Que los pájaros pueden venir y asentarse en él. Sin embargo, un grano de mostaza es más o menos del tamaño de un grano de arena. Un grano de mostaza, mira lo pequeño que es. Y el Señor pudo haber dicho que la fe, compararla con un granito de arena también. Y ustedes, por verdad, porque tienen el mismo tamaño. ¿Por qué no lo hizo el Señor? La pregunta es, ¿el grano de arena crece? ¿No crece? Y el grano de mostaza, la semilla de mostaza, ¿qué hace? Comienza a crecer. Entonces el Señor te está diciendo que una fe como un granito de mostaza es suficiente. Algo mínimo, es como la chispa. Es como decir, oye, solamente la chispa. El combustible yo te lo doy, pero hay que encender la chispa. Entonces comienza a crecer. ¿Qué quiere decir, amado? Que todo lo que estamos aquí estamos conscientes del tamaño de un grano de arena. Y yo diría, Señor, ¿será que tú exageraste al comparar la fe de un creyente como un granito de arena que era suficiente? Porque yo de verdad que entiendo que eso es demasiado pequeño.
¿Qué usted entiende? Lo mismo que yo, ¿verdad? Y el Señor dice que con algo tan pequeño es suficiente para servirle a Él. ¿Qué quiere decir, amado? Que cuando usted y yo nos apartamos de los caminos del Señor, es porque usted, su fe no es comparable ni con un granito de mostaza o de arena. Es más pequeña de ahí. Porque con esa fe tan pequeñita es suficiente para el Señor entonces hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa? Es que hay que alimentarla. Usted echa un granito de mostaza, ahí una semillita, pero se lo entiende que hay que mojarla y hay que saber cómo la siembra para que pueda germinar y dar fruto. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé a nosotros la sabiduría, el entendimiento, para nosotros saber cómo vamos a lidiar con nuestra fe. Con nuestra fe. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer crecer mi fe? Creyendo en la palabra de Dios. Miren, amado, me da pena porque todavía yo escucho personas que dicen: en tal lugar hay un profeta. Se mueven de una ciudad a otro y de un país a otro. ¿Para qué? Para ir a buscar la palabra de un profeta. Y eso es lo que lo alimenta. Si usted va a las redes sociales, ponga atención, y usted ve ciertos predicadores que dan profecía y que dicen lo que viene y esto es lo que va a pasar y el Señor me reveló, esos son los que tienen más seguidores. Todo lo que viven revelando, misterio, esos son los que más seguidores tienen. Si usted es una persona llena de positivismo, de declaraciones positivas, de hacer decretos e inyectar ese positivismo en las personas, porque de verdad que estamos en un mundo muy contrariado, antagónico totalmente. Esa persona tiene millones de seguidores. Si usted va a las redes sociales y presenta la palabra de Dios tal y como es, 2 o 3 gatitos usted va a ver ahí que van a seguir a esa persona. ¿Por qué? Hay una iglesia que dice ser cristiana que no le interesa el cristianismo verdadero, desarrollar una fe verdadera. No le interesa. Por eso es bueno que nosotros aprendamos que es necesario congregarnos, escuchar la palabra. Hay que envolverse, amado, en lo que es el trabajo de la iglesia, en la obra del Señor. Porque de la única manera que nosotros podemos permanecer y desarrollar una fe verdadera es cuando nos sumergimos en esta palabra. Cuando creemos en esta palabra. Cuando amamos esta palabra. Esa es una forma de nosotros desarrollar esa fe verdadera. Cuando hay mucho cuestionamiento que usted y yo nos hacemos y nos sentimos impotentes aún a la comprensión de grandes verdades bíblicas, ahí hay que ir a orar y decirle: Señor, aumentanos la fe. Porque necesitamos fe para nosotros vencer. Y Dios, en su amor y misericordia, amado, a través de su palabra es que nos da el entendimiento para que nosotros podamos ser cristianos genuinos y verdaderos. Que podamos creer en la existencia de Dios aún sin nosotros verlo, porque estamos aquí es por fe. Todo lo que estamos aquí, amado, es por fe. No me diga que alguien se sentó con el Señor a tomarse un café. Yo conozco de personas que dicen que el Señor se sienta con ellos a tomarse un café. Un café con el Señor. Bueno, gloria a Dios por esos privilegios. Nunca lo he tenido, Bendito Jesús. Pero es fuerte, amado. Que entienden que el Señor está ahí y bueno, eso es duro. Habacuc habla claramente que el justo por la fe vivirá. Y nosotros tenemos que vivir por fe, no por vista, como dice la Biblia. Y el mismo Romano también el Señor nos habla claramente. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, hay que creerle a Dios. Romanos 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando tú y yo le creemos a Dios, vemos grandes recompensas. Pero hay un punto, amado, muy interesante, y es que el hombre, cuando usted se va a la Biblia,
se dará cuenta que el hombre veía al Señor. Si usted se va al inicio, a Génesis, se dará cuenta que Adán, Eva, tuvieron el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Y allí, a pesar de que Dios hablaba con ellos y ellos entendían el privilegio, no supieron valorar lo que Dios le había dado. Y lo triste de todo esto es que en vez de creer a la palabra del Señor, creyeron a la palabra del enemigo. Y esto es para que usted y yo, es como, no es un castigo de parte de Dios, pero Dios, al darnos el privilegio como seres humanos, de que el hombre podía hablar con él, tratar con él, cara a cara, y tú creerle a la serpiente y no creerle al Señor, se cumple la palabra que el justo por la fe vivirá. Porque si el hombre, viendo a Dios, palpando a Dios, le falló a Dios, ¿qué necesitamos? No se lamente ahora que usted quiera verlo. Porque cualquier cosita mala que usted ve en el mundo es el fruto, la consecuencia del pecado del hombre. Señor, yo quisiera ver a Dios. Bueno, tendrá tu tiempo cuando lo vamos a ver, pero ahora no lo va a ver. No lo vas a ver. Hay personas que han tenido sus revelaciones, que han visto al Señor, gloria a Dios, pero en su majestad nadie va a ver a Dios. Tenemos que tener un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Hay cosas que usted y yo estamos anhelando y lamentablemente no será ahora. Dice la Biblia que mientras estemos en este cuerpo estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Mientras estamos vivos, no hay forma de que usted esté ahí palpando las manos de Dios. Ay, Señor, qué lindo eres. Nada de eso. Mientras estamos vivos. O sea que este cuerpo a nosotros nos limita. Totalmente, amado, nos limita. De la única manera que nosotros podemos palpar a Dios es cuando pasamos a la eternidad. Y dése cuenta que la Biblia habla que tenemos que tener un cuerpo glorificado. Entonces cuando la fe no aumenta y se debilita, amado, ahí es que usted y yo tenemos que trabajar y pedirle a Dios que nos ayude fuertemente, que nos dé fuerza, como dice su palabra. Hebreos su capítulo 5 versículo 11 dice acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estas son grandes verdades, amado. Tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién me ayuda a discernir entre bien y el mal? Entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano. ¿Quién me ayuda? Esa es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Si yo no escudriño la Biblia, no hay forma de yo tener un parámetro. Y por eso es que hacemos énfasis, amado, lea la Biblia. En su casa vea un poquito menos de televisión y dedíquele tiempo a la Biblia, a escudriñar. Porque hay personas que dedican tiempo a muchísimas cosas, pero no escudriñan la Biblia, que le da sueño. Pero si ven una revista por ahí de moda, no le da sueño. Si leen el periódico, no le da sueño. Si leen la noticia, no le da sueño. Y la Biblia me da sueño. Reprende al diablo. Porque entonces lo de Dios no te puede dar sueño. Lo secular, cansancio. Es increíble, amado. Si venimos a la iglesia, está aburrido el mensaje. Está aburrida la enseñanza. Versículo bíblico y versículo bíblico. Pero cuando tú estás viendo la televisión y estás viendo un juego de pelota, salta, brinca y esto y allí, basquetbol, lo que sea,
¿Es malo eso? No, disfrute ese momento. Usted no está pecando con eso, con que usted disfrute y le guste ver el béisbol. Bien. Pero hay personas que son más fanáticos que cristianos. Entonces, por lo menos ven ese fanático aquí también. Por lo menos. Y gózate también. Porque no disfrutan nada. Pero lo del mundo todo lo disfrutan. Entonces hay que revisarse. ¿Qué clase de fe yo tengo? Entonces tengo que ejercitar. Tengo que alcanzar madurez. ¿Cómo lo alcanzo? Pidiendo a Dios que me ayude a aumentar mi fe. Cuando yo fundamento mi fe en la palabra de Dios, hermano, las cosas son muy diferentes. Si tú fundamentas tu fe en experiencia, yo quiero decirte que tú estás cometiendo un craso error. Yo he hablado con Cristian y mi esposa es testigo que su fe está fundamentada en experiencias, en visiones, en sueños, en revelaciones. Ahí está fundamentada su fe. No le hable de Biblia, no le hable de nada de esto. Es fuerte. Hace unos días hablaba con alguien fuera de la ciudad y me pedí un consejo. Pastor, ¿qué se puede hacer? Una pareja cristiana con 3 hijos, aparece el profeta y le dice, le estoy hablando ahora de hace 2 semanas atrás, tal vez 2 semanas. Así te dice el Señor, tienes que avanzar, tienes que echar para adelante. Oiga, ese hombre que tú tienes no es tu esposo. Tiene que adelantar. Era una mujer empoderada. Aleluya, la mujer empoderada, tengan mucho cuidado. Que voy a tener que preparar una serie de sermones con esta línea. Con tanto empoderamiento, que eso está haciendo daño en la iglesia, que eso es terrible. Entonces el caballero le empoderó. El profeta le empoderó. La mujer llegó a su conclusión de que no podía seguir con su esposo. ¿Y sabe qué hizo? Dejó al esposo con sus 3 hijos y salió a aventurar en ese empoderamiento que Dios le había dado. De ahí se metió entonces, no sé si fue con el mismo profeta o con un profeta de esos que tiene ministerio y grandes cosas, y se involucró con él. Su nueva aventura. Entonces el hombre le dice, te tiene que quedar solo. Te tiene que quedar solo. No te puedes casar. Y la mujer haciendo su vida de ministerio por allá, porque encontró verdaderamente su ayuda idónea. Su esposo idóneo para ministerio. Y hay mujeres que están frustradas con ciertos ministerios. Las mujeres tienen que aprender su rol principal, ¿cuál es? Su función principal, ¿cuál es? Pastor, ¿cuál es? Se la resumo, ser una ayuda idónea, punto. Hay mujeres que descuidan su matrimonio, descuidan familia, porque quieren ministerio, quieren pastorear, quieren hacer esto, quieren hacer 50,000 cosas. Y lo más importante, no le interesa. Por eso es que estamos como estamos. Porque hemos dejado a un lado la palabra del Señor. Y me estaban llamando porque ya después de 3 años, la mujer parece que ha recapacitado. El hombre en los 3 años se metió con otra persona. Hasta creo que tienen un niño o una niña. Y la mujer le gustaría que el hombre vuelva con ella. Entonces aparecen pastores que le dicen, sí, deja a esa mujer ahora y ahora métete otra vez con tu mujer. Bueno, amado, se queda allá. Sigue disfrutando su ministerio. ¿Me entendió? Así de sencillo. Entonces, hay personas que su vida depende, y ese no es el primer caso, lo ya lo sabe. Ese no es el primer caso. Pues yo recuerdo en Estados Unidos que yo estaba en una iglesia y fue el mismo caso también. Incluso hablé hasta con la señora. Una profecía, ese es nuestro esposo. Ok. Entonces la profeta que le da la palabra es la que entonces agarra al esposo y lo amarra y se queda con él. Entonces después usted dice, pastor, por ahí, ¿por qué usted tiene que decir eso? Esas son las diabluras que se están viendo hoy en día.
Y sabe que lo triste que estamos metiendo de que Dios es el que está hablando, es el diablo. Una y mil veces Satanás quien está hablando. ¿Cuál es el problema mayor? Que no tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Al no conocer la palabra y estar fundamentado en la palabra, nuestra fe es una fe fluctuante, no es verdadera. Hay que orar a Dios, auméntame la fe, pero hay que decir, Señor, que mi fe sea verdadera. La fe que no está fundamentada en la palabra de Dios es una fe que no sirve. Iglesia, hágame, no sirve. Por más bonita que parezca, no sirve. No te va a salvar, no te va a llevar al cielo. Si hay muchas personas que no saben dónde están parados. Los discípulos se sintieron impotentes. Dijeron, nosotros no podemos. Señor, aumentanos la fe. O sea que nada más no es para hacer milagro. Iglesia, métete en la mente que la fe es necesaria para obedecer a Dios, para someternos a su palabra. Hermano, no importa lo que yo le diga o alguien le diga, camine por la Biblia. Si yo hablo conforme a la Biblia, obedezca. Si yo no hablo conforme a la Biblia, no me haga caso. Aunque yo sea el pastor, aunque usted me quiere y me tenga mi cariño, no. Usted me dice, mire pastor, yo entiendo que usted no está hablando conforme a la Biblia. No puedo obedecerle. Porque la meta de un pastor, de un hombre de Dios, es guiar a un pueblo a Cristo. Preparar un pueblo para que tenga un encuentro con su Señor. O sea, yo no estoy llamado a entretener a la iglesia, a ganar adeptos, a que ustedes me quieran y me amen, no importa lo que yo haga, lo que yo predique. No, amado, esto no funciona así. Lo espiritual es algo demasiado serio, porque tu alma está en riesgo. Los pastores estamos para alimentar la iglesia con un alimento sólido. No es para darle algodón ¿Usted ha visto un algodoncito cuando usted iba a la feria y estas cosas? Un algodoncito dulce. Y a los muchachos les gustaba. ¿Cómo que le llaman a eso? De diferentes colores. Yo llegué a comerlo, Emanuel, llegué a comerlo. Como que se deshace en la boca. Y los muchachos con ese algodón así. Y la lombriz contenta adentro. Los parásitos haciendo fiesta. Porque lo están alimentando. Entonces hay mucha gente que usted nada más ve el bulto así. Y es algodón lo que están comiendo. A la hora de la verdad, amado, cuando haya que hacer resistencia espiritual, cuando vengan ataques fuertes para la iglesia y para tu vida, el algodón no será suficiente. Hay que comer sólidamente. Y por eso es que nos preocupamos aquí, que aunque estos sean sermones que no ponen a nadie a danzar un solo pie, porque hay iglesias cuando usted predica todo el mundo danzando y corriendo y emocionado. Váyase de aquí pensando cómo está su vida espiritual. Váyase de aquí diciendo los reajustes que tiene que hacer. Cómo tenemos que madurar, cómo tenemos que crecer en el Señor con una fe genuina. Porque a la hora de la verdad, amado, todos vamos a pasar por el crisol de Dios. Y ahí se sabrá qué clase de fe usted tiene, si es verdadera o falsa. Por eso el oro, oiga, así es comparada nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Y dése cuenta que el oro lo pasan por un estado de refinamiento y de pureza. No porque no sea oro, sino que hay que quitar las impurezas del oro. Entonces así mismo la fe tiene que pasar por ese proceso para quitar las impurezas, para purificarla, para fortalecerla, para que tu fe brille. Iglesia del Señor. Así que seguimos orando y pidiendo a Dios y diciéndole, Señor, aumenta nuestra fe. Seguimos la semana que viene con este sermón, porque de verdad, amado, hay mucho que aprender. Pero la iglesia tiene que tener un constante en su boca, una oración que no debe fallar. Cada día, Señor, auméntame la fe. Que Dios te bendiga.